Hay un momento en la vida en que todo cambia. Una voz interna susurra y ya no podemos seguir ignorándola. Algo dentro de ti empieza a despertar, a romper estructuras, a buscar verdad más allá de lo visible. Este es un espacio para quienes sienten ese llamado, para quienes arden por recordar quiénes son, para quienes se atreven a mirar dentro y renacer. Soy Thalia Sandoval y esta es La Serpiente Cósmica, el viaje sagrado de vuelta a ti, donde cada episodio es medicina, una llave y un portal de transformación. He tratado de recordar exactamente cómo es que sucede, porque a veces creemos que el despertar espiritual sucede como de un momento a otro, como que en este momento estás pensando algo y al día siguiente ya sabes otra cosa, pero en realidad no es así. Este es como un proceso que sucede lentamente. Incluso creo que hay muchos despertares. Para mí creo que el primero fue en esta etapa que fue como en el 2015. Yo recuerdo que yo cumplía el rol perfecto. Yo era la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, ¿sabes? Siempre cumpliendo con un rol que me había sido asignado. La verdad es que ser mamá es algo que yo siempre tuve muy claro que quería en mi vida. Y como que eso fue lo único que yo tenía así como en mente, claridad. Entonces fui mamá muy joven. Cuando yo tuve a mi tercera hija, fue como tenía más o menos 1 año de edad, en la que yo entré en una etapa muy extraña. La verdad es que yo era cero temas espirituales, cero temas de este tipo. Siempre me gustó mucho, o sea, siempre buscaba este tipo de contenido de sanación, de terapeuta. Yo fui al terapeuta desde que tenía 14 años, o sea, siempre estuve como en contacto con cómo ser mejor, pero era mucho del lado humano, ¿sabes? Del lado físico, acá en la 3D, mucho mente, de control de nuestra mente. Pero nada de estos temas. Incluso siempre tuve algo de conflicto, ¿no? Con esto de la religión y de mis creencias. Era como si siempre estuvieran en un limbo. Entonces no creía ni dejaba de creer. Era como, bueno, me mantengo neutral y entonces solamente mantengo la puerta abierta, ¿no? Me comenzó a suceder que yo tenía esta sensación como de flotar. Recuerdo que sí tuve algunas complicaciones con la salud de mi tercera hija. Entonces creo que entre el cansancio, entre la responsabilidad, entre este rol que había asumido todos estos años, porque llevaba ya más de 10 años asumiendo este rol, como que de pronto empezaba a sentir que flotaba, ¿sabes? Como cuando te despiertas en medio de un sueño y que sabes que estás soñando, pero no sabes muy bien qué hacer. Estas etapas iniciales, cuando empiezas a despertar dentro del sueño y no sabes muy bien cómo que tú lo puedes manejar o decidir qué hacer ahí adentro, era simplemente esa sensación. Me empecé a conectar con esa sensación de decir, ¿qué es esto? Estoy dormida. Era como si me levantara y prendiera el piloto automático a hacer todo lo que tenía que hacer, todas mis responsabilidades, pero me empecé a dar cuenta que estaba total y absolutamente desconectada de mí. Había tenido, claro, dificultades en mi matrimonio, pero más que nada era esta desconexión. Yo me sentía completamente desconectada de la relación, de mí misma. Me había quedado sin amigas, sin nadie con quien convivir, además de que yo siempre he sido pues, como muy reservada en mi vida personal. Entonces cualquier cosa que yo viviera, que yo estuviera pasando internamente, porque
creo que ahora lo entiendo, pude haber estado en un estado depresivo, pero yo era demasiado para adentro, ¿no? Yo no compartía mucho con nadie, no me gustaba, era como, no me gustaba darle acceso a nadie a mi vida y me guardaba muchísimo todo lo que sentía, todo lo que pensaba, o lo iba y lo platicaba en terapia, ¿no? Que era lo más cuerdo y sano para mí. Entonces, recuerdo que de pronto empezaron a llegar pensamientos a mí que nunca había tenido. Pensamientos como, de verdad, esto es lo que vine a hacer. O sea, era como si yo estuviese haciendo cualquier cosa en el día y de pronto algo dentro de mí me decía, siento que yo debería estar haciendo otra cosa. Pero era tan contundente que empezó como cuando te susurran al oído y de pronto empiezas a subir el volumen, empiezan a subir el volumen y de pronto se convierte en algo muy fuerte hasta que te grita tan fuerte que ya no puedes ignorarlo. Para mí ese grito fuerte fue una depresión muy profunda. Sentía que nada tenía sentido, valga la redundancia, que no sabía por qué estaba ahí, no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y comenzó a sacudirse mi mundo externo. Yo creo que todo es una perfecta sincronía porque yo en ese momento justo que yo empezaba a sentirme como que flotaba así. Yo era como un fantasma, sentía que era como un fantasma todos los días, como que es únicamente mi cuerpo cumplía con el rol, pero mi mente, mi alma, mi todo estaba totalmente en un limbo, en una especie de limbo, porque me sentía como si pasara de noche. Entonces, creo que fue muy perfecto que mi hijo, mi segundo hijo, él es TDAH, pero en ese momento no tenía un diagnóstico. Sin embargo, era una etapa en la que su comportamiento comenzó a ser demasiado notorio. O sea, era muy evidente que él era un niño que se salía de la caja. Claro, o sea, hoy entiendo la maravilla que eso me estaba mostrando porque hoy comprendo lo que él me enseñaba en ese momento. Pero yo en ese momento lo único que pude hacer fue obligarme a traerme de vuelta aquí y a buscar ayuda. Recuerdo que lo primero que hice fue volver a mi terapeuta y él es un hombre que también en ese momento estaba como que emprendiendo su camino espiritual. Siempre había sido mi psicólogo y mi terapeuta. Pero siempre, ¿sabes? Como en el área mucho mental. Pero en ese momento él estaba probando nuevas técnicas energéticas. Yo era ajena completamente a estos temas. Sin embargo, mi desconexión era tal que él me dijo, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, ¿por qué no lo probamos? Y yo dije, va, ahora estoy abierta a todo porque algo está sucediendo dentro de mí que no es usual y necesito probar cosas que no sean usuales en mí. Entonces comenzamos con una terapia de reconexión. Recuerdo que era algo así, ya fue hace mucho tiempo, pero fue la primera vez que yo sentí algo en mi cuerpo físico que era energía. Yo recuerdo haber sentido como si algo pasara por todo mi cuerpo y me tocara como de una forma muy sutil, como cuando vas pasando un dedo por encima de la piel y lo vas sintiendo recorrerte el cuerpo. Yo obviamente en el momento ese sentía que me habían tocado literalmente con una mano, pero cuando supe al terminar la sesión que no, en realidad nunca nadie me había tocado, había sido únicamente energía que me atravesó por todo el cuerpo. Para mí fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? Esto es un mundo nuevo para mí, esto existe, esto era como un terreno muy novedoso, pero también muy maravilloso porque lo pude literalmente sentir en mi cuerpo. Creo que después de esto, yo sí comencé a abrirme a experimentar por necesidad, por supuesto, que mi hijo me llevó a
hacer toda clase de terapias, toda clase de sanaciones alternativas, llamémosle así, porque fue un camino como de 2 años, de ahí, desde ese momento hasta que le dieron el diagnóstico, que recorrí demasiadas cosas. Pero para yo poder apoyar su proceso y su camino, debía yo primero someterme a esas terapias. Es decir, si me recomendaban la terapia de contención para él, primero tenía yo que ir a hacer terapia de contención para mí. Entonces fue un camino que me abrió las puertas y me abrió como la mente a este otro mundo, a este otro universo de posibilidades. Para mí todo era nuevo, todo era como conocer de cero todo este tipo de cosas. Sin embargo, cada que yo me adentraba a una nueva técnica, a una nueva teoría, a una nueva terapia, era como si todo cobrara sentido, ¿sabes? Cada que yo iba a constelar algún tema en particular, todo empezaba a cobrar un sentido muy particular. Incluso se podría decir que hasta mágico. Era como si se abrieran las puertas de un inconsciente que estaba ahí esperando a ser tocado. Entonces, yo creo que todo sucede en el momento perfecto, y si quiero compartirte, después de esto, por supuesto, hay muchísima más historia, que no todo en el despertar espiritual es como de luz y flores, como creemos, pero todo siempre conecta de una forma perfecta. Y quiero decirte a ti que te ha llamado, si te ha llamado este episodio, si estás escuchando hasta este momento, si algo de esto resonó contigo y estás en este punto en el que empiezas a sentir esta desconexión o este llamado de decir, ¿sabes qué? Yo siento que algo más podría estar sucediendo conmigo, yo siento que debería estar haciendo otra cosa, yo de verdad creo que hay algo más. Hay algo más que simplemente esta forma de vivir. No creo que esto sea todo, que no vengo solo a experimentar de pagar deudas, comer, dormir y listo. Hay mucho más detrás de esto y siento que debo de ir hacia ese camino. Este es tu espacio, es tu alma hablándote. El despertar no siempre se va a sentir cómodo, pero siempre va a ser real. Y quiero que sepas que vamos a compartir muchas técnicas, muchos caminos, muchos conocimientos, no solo que yo he adquirido en mi propio camino, sino que he recibido de muchos maestros de la medicina y que quiero compartirlo contigo. Quiero que sepas que voy a estar aquí, que te abrazo desde mi verdad y que espero que en este espacio puedas encontrar sostén y puedas encontrar resonancia para esas respuestas que tú estás buscando. Al final de cuentas, todas las respuestas están dentro de nosotros. Únicamente a veces necesitamos como ese espejo para poder verlas con mucho más claridad. Te abrazo y te espero en el próximo episodio. Muchas gracias.